Hola amigos, hoy quiero mostrarles cómo quitar el carrusel de imágenes de tu celular Xiaomi para quitar la publicidad o las páginas sugeridas dentro del carrusel. Bien, antes de comenzar con el video, quiero decirles que en celulares de gama baja no va a funcionar. Entonces vamos a empezar a quitar ese carrusel. Entonces voy a ver si lo bloqueo, a ver si me aparece la publicidad que yo les digo. Entonces lo voy a bloquear. En ocasiones no aparece, pero en ocasiones sí, y a mí no me gustan estas noticias. Bueno, ahí se inició con una foto mía, bloqueémoslo otra vez, lo abro, ahí se abrió con otra. Bueno, no está apareciendo, pero en ocasiones se abre una imagen y me bota una referencia sobre la imagen. Hace rato me salió uno de una zanahoria y me decía las zanahorias son sanas, yo no sé por qué, y me redirigía a una página web y a mí me molesta eso. Yo solo quiero ver las imágenes y si me gusta desbloquear el celular y ya. Entonces para quitar el carrusel vamos a entrar a configuraciones. Aquí vamos a buscar la opción pantalla siempre activa, pantalla de bloqueo. Ingresamos ahí, vamos a buscar la opción carrusel de fondos de pantalla, ingresamos ahí y vamos a desactivar la opción activar. Aquí aparece en la primera opción una forma excitante de desbloquear su teléfono. Entonces vamos a deslizar. Aquí nos salen dos opciones. Una que es para uno colocar las propias imágenes, esa me parece la mejor, la que yo voy a hacer, ya que colocamos las imágenes y se van a mostrar sin publicidad, se muestran cuando son de Xiaomi. O decirle no gracias. Entonces si ustedes quieren colocar sus imágenes o no tienen ninguna, por aquí pueden descargar una aplicación, yo ya la tengo instalada. Bueno, yo tengo esta, pero ustedes pueden descargar la que quieran de la Play Store. Simplemente buscan fondos de pantalla, les va a mostrar varias aplicaciones y ustedes descargan la que les gusta. La abren, acá me sale publicidad, ustedes van buscando, bueno, van buscando las imágenes que les gustan, unas 4 o 5, y las guardan en su celular. No las vayan a instalar desde la misma aplicación, porque al desinstalar la aplicación, pues las imágenes van a desaparecer. En todas las aplicaciones es prácticamente igual. Bueno, yo metí la publicación y en la parte de arriba o abajo aparece esta flechita para guardar la imagen en nuestro celular. Entonces ahí nos sugiere más imágenes, pero arriba nos muestra que la imagen fue descargada. Entonces salimos, nuevamente ingresamos al carrusel, a la configuración, perdón, y aquí donde dice, bueno, ya carrusel de pantalla nuevamente, entonces le voy a dar clic en claro. Bueno, a menos que ustedes quieran, si no le dan no gracias, ya les voy a mostrar cómo es. Entonces le dan clic en claro y aquí yo ya tengo una. Ustedes le dan clic acá donde dice de la galería, aquí en más, perdón. Y van a colocar todas las imágenes que descargaron para que creen una secuencia de carrusel con sus imágenes y que no les salga ese mensaje o esa publicidad para ir a otra página web. Entonces una vez seleccionen sus imágenes, le dan clic aquí abajo donde dice aceptar y van a quedar todas esas imágenes pasando en secuencia cada vez que lo bloquean. Entonces les va a mostrar una foto en diferente ocasión. Y listo, se salen. Acá le dan clic atrás y ya va a quedar con ese carrusel. Eso en llegado caso que ustedes lo quieran con sus imágenes. Si no lo quieren, entonces igual entran a, perdón, le dan clic en desactivar, le dan clic en no gracias y a ver qué más le sale y listo, ya queda desactivado. Hace rato creo que me salieron más opciones como ¿por qué quieres desactivar esta opción? Ustedes simplemente seleccionan la que ustedes quieren y listo. Si lo dejan así desactivado, al bloquear va a salir una imagen, no sé, así como esta. Pero si colocan la otra, la que yo les dije, voy a darle clic en activar para que ustedes vean cómo quedarían las nuestras. Quedan pues normal, pero con nuestras imágenes. Entonces acá, claro, ya las tengo listas. Y listo, vamos a bloquear nuestro celular. Y listo, ahora nos muestra nuestras imágenes. De esta forma quitamos el carrusel de Xiaomi. Y bueno, si lo quieren desinstalar, también lo pueden hacer. Pero yo creo que dejarla activa sería una buena opción. Si la quieren desactivar, pueden entrar a configuraciones. Y se van a ir hasta la opción aplicaciones. Administrar aplicaciones. Y aquí buscan carrusel de aplicaciones. Si no les aparece carrusel de aplicaciones, le dan clic en los tres punticos en la parte de arriba y le dan clic en mostrar todas las aplicaciones. Aquí entonces van a buscar carrusel y ahí le aparece de fondos de pantalla, le dan clic ahí y desinstalar. Eso en llegado caso que lo quieran desinstalar, pero yo la dejo activa para tener mi propio
carrusel de imágenes en mi celular Xiaomi.